Ok. ¿Qué es su nombre? Me llamo Verónica, ¿Y cuántos años tiene? 55. ¿Y cómo era su vida en su país natal? Bueno, de niña estaba mi familia, mis padres, mis hermanos. Tuve una niñez muy feliz. Estábamos juntos. El problema vino cuando ya mis padres se divorciaron. Fue cuando empezamos a tener un poco de problemas económicos. De ahí, pues mi madre fue padre y madre para nosotros, para mis 3 hermanos y para mí. De ahí me casé a los 17 años, me casé. Estaba estudiando y trabajando para, para ayudar un poco en el hogar. Vivimos con mi mamá, recién casados vivimos con mi mamá porque no podíamos vivir aparte. No teníamos la suficiente solvencia económica para vivir aparte. Entonces vivimos con mi madre. Vino mi primera hija. Cuando mi primera hija nació, yo estaba estudiando la carrera de perito contador. Mi hija acababa de nacer cuando yo tenía los exámenes finales para graduarme. Saqué mi diploma. De allí entré a la universidad. Cuando nació mi segunda hija, yo ya estaba en la universidad. Nació mi tercer hijo y solo me faltó cerrar mi carrera, hacer el privado en la universidad, pero ya no pude porque tuve que trabajar. Mi primer trabajo fue en un almacén de telas. Luego, después de que ya me recibí, empecé a trabajar en una oficina de importaciones y exportaciones. Ahí pasé mucho tiempo. Nacieron mis 4 hijos. Mi esposo empezó a trabajar en política, pero a mí nunca me gustó eso. Entonces él empezó con cosas y yo me vine para acá. Ahí fue cuando yo decidí venirme para Estados Unidos. ¿Y dónde vivió antes de los Estados Unidos? Yo viví en Guatemala. Primero viví con mi madre y de ahí ya empezamos a hacer nuestra casa y nos fuimos a vivir solos con mi familia. ¿Y hay algunos puntos interesantes que recuerda de su vida en el otro país? Sí, muchos, como fueron los nacimientos de mis hijos. El día que mi hija cumplió 15 años, mi primera hija, ese día nunca lo voy a olvidar porque fue mi primera hija. Le hicimos su fiesta, sí, le hicimos una grande fiesta de quinceañera. De ahí recuerdo, de lo más importante son mis hijos que recuerdo. ¿Y cómo era su viaje a los Estados Unidos? Bueno, mi viaje fue muy placentero porque me vine con visa, me vine en avión, no sufrí la pasada como muchas personas que sufren eso. Yo no lo sufrí. Yo vine con mi visa, vine normal, entré legal y todo a este país. Sí. ¿Y qué se recuerda de su viaje a los Estados Unidos? Bueno, me acuerdo cuando subí el avión, wow, dije yo, nunca había subido un avión, ¿no? Dije, wow, y tenía miedo porque yo pensé de que nos íbamos a ir a estrellar. Pero me acuerdo que esa vez había mucha turbulencia y el avión se movía mucho, había mucho aire, entonces se movía mucho. Yo venía rezando, traía todos los santos metidos en el avión, venía rezando. Y luego de que las personas que venían ahí, las azafatas y todas las personas que venían atendiendo, no hablaban español. Entonces, era mi primera vez, entonces yo no sabía, no entendía ni jota, no entendía nada. Y me acuerdo que en ese tiempo quería pedir algo para tomar y no sabía cómo hacerlo. Y no me entendían, hasta que dije yo, bueno, empecé a hacer con señas, les enseñé, les dije así, que quería tomar. ¿Sí? Entonces me dieron un vaso, una soda, me acuerdo que me dieron. Sí. Y cuando mudaste, ¿cómo se mudó como todas sus cosas de Guatemala? No, cuando yo me mudé, vine solo con mi ropa. Solo vine con mis 2 maletas de ropa, lo único. Y vine a caer a la casa de mi hermana.
Ahí. O sea, ahí vivía, viví por mucho tiempo, comida y todo, porque todavía recién venida, costaba que me dieran trabajo. Sí. ¿Y por qué razón mudaste a los Estados Unidos? Bueno, una de las razones fuertes, problemas en mi hogar. Económicos no, porque en problemas económicos nunca tuve, gracias a Dios estábamos bien. Teníamos, en ese tiempo ya tenía un buen trabajo el papá de mis hijos. No pasé problemas económicos, pero problemas en mi hogar sí. Y eso fue lo que me hizo que me viniera para acá. ¿Y cómo era la transición a los Estados Unidos y de su país? Muy diferente en todo sentido. Comida, lenguaje. Muchas personas me metían miedo de que no tenía que salir porque me iba a agarrar migración. Los primeros meses yo tuve miedo, pero después me puse a pensar, ¿por qué me va a agarrar migración si yo vine legal? Yo tengo mi visa, yo tengo mi pasaporte. Sí. ¿Verdad? Pero sí fue muy difícil el comunicarme con las demás personas. Bueno, en el área que yo viví había mucho latino, mucho latino, hablaban español todos. Sí. Pero a mí me gustaba ir a lugares donde hablaban inglés, sí. Me gustaba ir a esos lugares porque yo decía, yo tengo que aprender. Y yo cómo? iba, dije, pero yo tenía la idea que solo hablando, solo escuchando los iba a aprender. ¿Y eso es como aprendió a hablar? Pues sí, un poco, digamos que sí lo aprendí un poco, porque inclusive yo en mi país, yo recibí un curso de inglés, pero nada que ver con el inglés de acá, ¿verdad? Pero al menos ya sabía cómo se decía silla, cómo se decía mesa. Sí, ¿y qué desafíos encontró? Muchos. Me acuerdo, una vez vinieron mis hijos de Guatemala porque todos tenían visa, vinieron a visitarme. Tenía yo como unos 5 meses de estar acá cuando vinieron mis hijos y entonces salí con mi hija grande. Yo a ella, como estás, casi estaba a mi tamaño, yo la abrazaba, andaba con ella de la mano y todo. Y en la parada del bus había unas personas que empezaron a molestarme, a molestar y a molestar. Entonces, porque como yo llevaba abrazada a Marta Verónica, que se llama mi hija, entonces y preguntaron que quién era la mujer y quién el hombre, porque pensaron que éramos lesbianas. ¿Los qué? Éramos, o sea, que éramos pareja con mi hija. Entonces el muchacho que andaba molestando preguntó, entonces yo me enojé mucho, mucho, porque era mi hija y no me gustó que me la ofendieran. Entonces vine, me volteé y le di una bofetada al hombre y le dije, ¿sabes quién es? Ahora ya sabes quién es el hombre, le dije. Pero yo a todo eso estaba temblando, temblaba de miedo que me fueran a devolver Y me acuerdo que había un moreno y así entre lo poco que le entendí me dijo, no tengas pena, que aquí no te va a hacer nada y te felicito por defender a tu hija. Pero yo estaba que ya me desmayaba de los nervios. Ese fue un desafío muy grande que yo pasé ese día. Y de ahí de los desafíos fueron cuando yo ya empecé a trabajar. Porque ya después yo ya tenía una meta que yo quería llegar más, quería hablar muy bien el inglés y todo, pero no podía hacer las dos cosas a la vez, trabajar y estudiar. Fue difícil para mí eso. Vine a dar a una casa que hasta la fecha yo convivo con las personas a las que quiero mucho. Crié a 2 niños hermosos, a los cuales quiero como que fueran mis hijos. ¿Y ahora tienes una conexión con su país natal? Sí. ¿Y qué es? Mis hijos. Porque ya quedaron 2, se vinieron 2 acá y 2 quedaron allá. Y mi mamá. Ok, otra de las experiencias y me dolió mucho es que cuando yo quedé, cuando tenía 10 años de estar acá, cuando perdí mi visa. Perdí mi visa, ya no la pude renovar porque me quedé. Entonces, se murieron unas personas muy queridas en mi país.
y no pude no pude ir por el sentido de que si iba pues ya no podía estar acá y tuve miedo de venirme como todos los que venimos en ese país, venirme como dicen mojada. Yo sentía que no iba a poder hacerlo. Entonces esa fue una de las cosas que me duelen aún, que se murieron estas personas y yo no me pude despedir de ellas. Gracias por hablar con yo. Claro que sí, mija. Espero que te haya servido.